A eso nos referimos cuando decimos que cada elemento nivel del sistema tiene un rol que cumplir. Yo no puedo esperar que el médico general se quede con una paciente con preeclampsia o eclampsia en su centro de salud y se considere ese médico muy capaz de resolver eso en las condiciones que tiene en su centro de salud. Entonces ahí estaría cometiendo un error, ¿verdad? Si está asumiendo funciones que no le corresponden y está poniendo en riesgo la vida de la madre y el producto. Pues ahí lo correcto es que cuando uno detecta complicaciones que pueden necesitar infraestructura hospitalaria y personal especializado, pues activa la referencia del paciente. Entonces, cada quien cumple su función. Hay otra forma de incumplimiento, lo que vemos todos los días en el Hospital Materno Infantil Germán Orquídea y en el Hospital Pediátrico, por ejemplo, en donde ustedes ven todas las mañanas colas, filas grandes de pacientes y que en un hospital de tercer nivel de referencia están atendiendo control niño sano, control prenatal, ¿sí? Cosas que le corresponden por definición a un primer nivel de atención. Es decir, cuando el hospital empieza a hacer cosas que no le corresponden, también empieza a desorganizarse pues, el sistema. ¿Ya? Por eso es que el hecho de que el hospital abra sus puertas a casos de atención primaria provoca que la gente, la población, ya no vaya a su centro de salud y diga, no, pues el centro de salud tiene un médico general nada más, allá en el hospital hay especialistas, está abierto todo el día, puedo ir a cualquier rato, siempre hay emergencias, etcétera. Entonces, ese hospital, por hacer esas actividades que no le corresponden hacer, empieza a desorganizar todo el sistema. Y encima el mismo hospital se complica, ¿no? Porque se sobrecarga de pacientes que no le corresponde atender. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el principio 3 que va muy relacionado con el segundo que acabamos de ver, ¿no? Para cada problema hay que utilizar el nivel de atención más apropiado, ¿no? Entonces, el ejemplo de la gestante, mujer gestante con complicaciones, el nivel más apropiado es el hospitalario, pues. O sea, ahí tengo acceso a equipamiento, medicamentos especializados, especialistas, ¿no? Médicos especialistas, etc. Pero para patología prevalente, para patología común, el primer nivel es el más apropiado para hacerlo, ¿ya? Entonces, eso debe cumplirse. Entonces, estos 3 principios son fundamentales para que funcione un sistema de salud. ¿Qué ventajas tiene funcionar en una red o un sistema? Se da una respuesta coherente del sistema a las necesidades de la población, con disminución de costos institucionales, cada quien hace lo que tiene que hacer, disminuye por tanto los costos también para los usuarios o pacientes, disminuyen los costos de transporte, mejora la calidad de servicio y se puede brindar una atención con justicia y equidad, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas puede tener trabajar en red o en sistema? Primero, que requiere una educación del usuario. La gente tiene que ser consciente de que, primero que nada, está su centro de salud, su primer nivel o su primer contacto con el sistema, ¿ya? En países en donde los sistemas de salud son basados en atención primaria, vamos al ejemplo de España, por ejemplo, igual tienen ellos asignados un centro de salud de primer contacto, ¿ya? Y eso implica de que la gente sabe que tiene que ir ahí primero. La gente sabe que no puede ir directamente a un hospital. Exige capacitación del prestador. Si yo tengo que tener en primer nivel médicos generales competitivos, competentes, con capacidad resolutiva, ¿ya? Entonces, eso es importante para nosotros que
exige pues que nuestro prestador de servicios, nuestro médico, sea de lo mejor. Exige también planificar la demanda, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a ofrecer a mi población? ¿Qué patologías son las más frecuentes que nos va a llegar al hospital o al centro de salud, etcétera, ¿no? Y también que para que funcione bien un sistema de salud, con dos niveles de atención al menos, se requiere pues transporte y comunicación eficiente para que el sistema de referencias, resolución y retorno funcione adecuadamente. Entonces, si yo no tengo transporte y comunicación, esta referencia y contrarreferencia de pacientes se complica. Entonces, tengo que tener, o sea, inversión también en esto, en transporte y en comunicación. Una de las medidas que, digamos, más hemos tenido que reconocer al primer gobierno del señor Evo Morales, por ejemplo, es la compra de ambulancias para todos los centros de salud. O sea, antes de eso, pocos centros de salud podían comprarse y tener acceso a una ambulancia que permita el traslado de pacientes. Pero ahora ustedes ya pueden ver inclusive en área rural, cuando vayan a hacer su servicio social rural obligatorio, ya van a ver que hasta los centros de salud más alejados cuentan con una ambulancia. Esa es una buena medida, ok. Entonces, pero también, así como se han hecho algunas cosas buenas, hay también cosas que el Ministerio de Salud en ese gobierno no ha podido cumplir y no ha hecho, ¿sí?, su trabajo adecuadamente. Por ejemplo, con el modelo SAPSI, ¿no?, el modelo de salud familiar, comunitaria e intercultural. Para muchos, y yo soy un convencido de ello también, sigue siendo un discurso, ¿sí? El SAPSI no se ha implementado porque requiere de muchas cosas todavía para su implementación, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer atención familiar, la visita domiciliaria es fundamental. En su primer trabajo práctico les hemos enfocado esa tarea, ¿verdad? Es decir, si tengo que tener un enfoque familiar, tengo que formarme también, pues, desde la Facultad de Medicina con ese enfoque familiar, con esa capacidad de atención, tomando en cuenta a la familia como el elemento de atención de nuestro sistema de salud. Entonces, si no me forman en eso, o sea, nunca voy a aplicar yo la, la salud familiar. La carpeta familiar, por ejemplo, el llenado de la carpeta es un elemento fundamental en un modelo de atención familiar. Entonces, en su práctica uno también les he puesto las utilidades que tiene la carpeta familiar y en qué se puede utilizar y aplicar los datos que nos proporciona esa carpeta familiar. Entonces, peor aún, si nos fijamos en el salud comunitaria, por ejemplo, es el gobierno del MAS siempre ha pensado que hay que hacer el programa Mi Salud, el programa del bono Juana Zurduy, las mismas residencias SAP, han pensado que con eso estaba haciendo salud comunitaria. Y eso es otro error conceptual. No se está haciendo salud comunitaria. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es una labor de extensión de la atención de salud del sistema hacia la población. Eso no es salud comunitaria. O sea, muchos creen que salud comunitaria es ir como médico con todas nuestras cosas al campo y hacer atenciones en el mercado, en la cancha, etc. Eso no es salud comunitaria. ¿Ya? El enfoque de salud comunitaria implica una corresponsabilidad con la población y acciones que la misma población debe desarrollar por sí misma, no que el médico del centro de salud se lo haga. ¿Ya? Un ejemplo, organizar el manejo de basuras y residuos en nuestro barrio, ¿de quién depende? O sea, si nosotros se lo vamos a organizar a los vecinos, eso, o sea, es como el error que se cometió, por ejemplo, con la epidemia de dengue, ¿no?, con los momentos epidémicos del dengue en el trópico de Cochabamba, ¿no?, en donde se movilizó al personal de salud, estudiantes, médicos, enfermeras, etcétera,
para ir a limpiar los patios de los domicilios. O sea, cuando es responsabilidad de cada familia el cuidar su domicilio. Y entonces en el trópico, en los momentos de epidemia y después de post-epidemia, la gente ya decía, ¿y cuándo van a volver a limpiarnos nuestros patios? Entonces, fíjense, la falsa idea de hacer salud comunitaria, queriendo hacer cosas que la misma población tiene que hacer, a esas distorsiones nos lleva, ¿verdad? Que la gente piensa ahora de que es el personal de salud que tiene que ir a limpiar su patio. Entonces, cuando eso es pues una responsabilidad de cada familia, ¿sí? De cada individuo inclusive, es decir, eso se distorsiona cuando no se tiene la idea que estamos queriendo inculcar en ustedes, la de la visión sistémica y el sistema integrado de salud. En Bolivia tenemos nuestro sistema de salud ya conformado, ¿verdad? Es decir, pero tenemos nosotros los tres niveles. Fíjense, en el primer nivel, las distintas formas, ¿no? Del policonsultorio, policlínico en la seguridad social, el centro de salud en el sistema público,